aprobarlo. La idea sería que estemos de acuerdo en que trabajemos en este mecanismo para darle seguimiento puntual a lo que se está haciendo a los estados. Me hago cargo que, de acuerdo con la ley, los sistemas locales tendrían que estar listos para el próximo 19 de julio, pero no solamente nos preocupa que estén listos, sino que estén conformados de acuerdo a lo que señala la Constitución, el artículo 113 y nuestras leyes respectivas. Esta es su consideración. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, si están de acuerdo, podríamos tomar la votación, sí. Secretaria. Sí, Presidenta. Me permito someter a su consideración la propuesta de diseñar y poner en funciones un mecanismo de seguimiento a los procesos de designación de integrantes del sistema local anticorrupción, locales anticorrupción, a fin de impulsar su adecuada conformación, hacer un llamado a los congresos locales para que se cumpla el mandato legal, cubriendo lo señalado en la Ley General de Anticorrupción, por lo que solicita amablemente su votación. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Con la propuesta. Magistrado Carlos Chaurán Arzate. A favor de la propuesta. Maestra Arely Gómez González. A favor de la propuesta. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor. Control Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. A favor. Doctora Jacqueline Pechard. A favor. Muchas gracias. Si están de acuerdo, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Es la propuesta que nos presenta el consejero de la Judicatura, el doctor Alfonso Pérez Daza, sobre un proceso de selección de jueces. Él sí ya nos presenta un documento concreto para una selección de jueces en el ámbito estatal. Por favor, consejero. Con su venia, Presidenta. El artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que este comité coordinador tiene dentro de sus facultades, en la fracción 9ª, hacer recomendaciones no vinculantes con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de control interno. El comité coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará el seguimiento en términos de esta ley. La propuesta a consideración del comité es precisamente que dentro del informe anual que se presentará este año se pueda presentar como una recomendación no vinculante el fortalecimiento de los procedimientos de designación de jueces en las entidades federativas. Nuestra propuesta de política pública se sustenta en la premisa de que tanto a nivel nacional como internacional se exige que la designación de los juzgadores se realice mediante estrictos criterios de selección a través de mecanismos transparentes que legitimen el procedimiento respectivo, pues de lo contrario se corre el riesgo de transgredir la autonomía, independencia e imparcialidad de los juzgadores. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas. Es decir, privilegia los conocimientos y los méritos profesionales a través de un procedimiento transparente. Además, asegura su estabilidad laboral para que los jueces y magistrados conserven su independencia frente a los otros poderes. Nuestra propuesta es que se pueda tomar como modelo el procedimiento que se sigue a nivel federal para la designación de los magistrados de circuito y los jueces de distrito, que actualmente son designados mediante concursos organizados por el Consejo de la Judicatura Federal, que se dividen en 3 etapas. La primera se sustenta en un examen de conocimientos, la segunda en la elaboración de un proyecto relacionado con la naturaleza de la categoría o materia para la que se concursa, y la tercera consiste en un examen oral de oposición frente a un jurado. Las 3 etapas son públicas y transparentes. Esta política pública que se propone podría desarrollarse a través de la recomendación al órgano legislativo que corresponda. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias por esta propuesta. Está a su consideración. Yo quisiera tomar la palabra. Hay un apartado en esta propuesta que me parece fundamental,
señalar o subrayar, que es la que se refiere a la independencia judicial como un derecho fundamental. Es decir, la independencia de los jueces, no solo en el ámbito federal, sino en el local, de manera muy subrayada a partir de este proyecto, es que no solamente es para que funcionen bien, sino porque es la única manera como puede haber justicia, en el entendido de que este es un derecho fundamental de los mexicanos. Entonces no puedo sino celebrar esta propuesta. Muchísimas gracias, consejero. Tomamos la votación. Me permito someter a su consideración la propuesta de proceso de selección de jueces en el ámbito estatal, por lo que solicito amablemente a los distinguidos miembros de este comité su votación. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchas gracias. Antes de decir que a favor, por supuesto, aprovecho la ocasión para subrayar por una razón de economía. Compartimos, cuando decimos de acuerdo, es que antes, en la previa sesión que tuvimos hace rato, aquí mismo, en las instalaciones, para todos los puntos que merecían matiz o apreciación de enriquecimiento, ya lo adelantamos. Ahora, en estos casos, algunos parecemos muy parcos al solamente decir a favor, pero lo digo es porque ya antes participamos activamente con los documentos que nos fueron circulados. Ahora sí, perdón, secretario, pero regreso era solamente para dejar la posición. A favor, desde luego, y celebrando la propuesta. Gracias, presidente. Magistrado Carlos Chaurán Arzate. En los mismos términos. Maestra Arely Gómez González. En los mismos términos. Doctor Alfonso Pérez Daza. Con la propuesta. Control Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. Doctora Jacqueline Pechar, presidenta. A favor. Si están de acuerdo, podríamos pasar al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de elaborar un procedimiento para atender los casos relevantes en materia de combate a la corrupción. A partir de unas sesiones de trabajo con la señora secretaria de la Función Pública, y viendo que con frecuencia vemos en el ámbito nacional distintos asuntos, casos relevantes en materia de corrupción y la necesidad de ver cómo podemos ir en el comité coordinador desahogando o atendiendo estos asuntos, lo que les estoy proponiendo es que podamos elaborar un procedimiento, y la secretaria de Función Pública nos ha propuesto poder tomar en consideración algo que tiene la OCDE, que es la matriz de casos de cohecho internacional, que lo que tiene es una serie de buenas prácticas para detectar y seleccionar los casos, es decir, no solamente para detectarlos, porque muchas veces estos nos vienen incluso de la prensa, sino para poder seleccionarlos y desahogarlos, es decir, para darle una priorización a estos casos. Entonces, creemos que es conveniente que la Secretaría Ejecutiva nos plantee unos lineamientos para establecer un mecanismo para seleccionar los casos a los que le daremos atención de manera privilegiada, atendiendo a esta práctica de la Organización de Comercio, Operación. De la OCDE, pues, ¿no? Esta que formulará la Secretaría Ejecutiva se considere incluir en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción la información correspondiente a estos grupos de trabajo anticohecho. ¿Sería cuánto, doctora? Sí, por supuesto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, no? ¿Observación? Bueno, si están de acuerdo, podríamos tomar la votación, por favor. Sí, se somete a su consideración el desarrollo de una política pública integral sobre perfiles y designación de contralores. Se somete a su consideración la elaboración de un procedimiento para atender los casos relevantes en materia de corrupción. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor. Magistrado Carlos Chaurán Arzate. A favor. Maestra Arely Gómez González. A favor. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor, con la inclusión del magistrado Carlos Chaurán. Por supuesto. Control Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. Igual a favor. Doctora Jacqueline Pechar. A favor, y también incorporando, creo que todos estamos a favor de la incorporación de las observaciones del magistrado presidente. Sí. Sí,
están de acuerdo, podríamos pasar al punto 11 del orden del día, que es el desahogo de una solicitud que hizo el Comité de Participación Ciudadana para que el Comité Coordinador emitiera un exhorto por la denuncia de espionaje o de intervención telefónica a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Voy a presentarles en qué consistió esta solicitud para que pudiera el Comité Coordinador elaborar un exhorto. Como todos ustedes saben, el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que el Comité de Participación Ciudadana puede hacer una solicitud de exhorto al Comité Coordinador sobre casos de corrupción sobre los cuales queramos que se dé mayor información, es decir, que se nos proporcione toda la información respecto de esos posibles actos de corrupción. Esto está establecido en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Anticorrupción. A partir de una nota periodística que todos ustedes conocen, que se apareció en el New York Times, sobre posibles digamos, el periódico le llama espionaje, pero son intervenciones telefónicas de algunos activistas, de algunos periodistas también, y de personas que han estado trabajando en la protección y en la defensa de los derechos humanos. Nos pareció un asunto muy relevante al Comité de Participación Ciudadana, porque encontrábamos que había una violación, si esto era así, es decir, si esta acusación que aparece en un medio de comunicación era una grave violación a los derechos fundamentales a la vida privada de las personas, y que el sistema que se utilizaba era un sistema en manos de distintas entidades del gobierno federal, y lo que nosotros planteábamos es que pues podía haber en esa circunstancia de intervención telefónica o popularmente llamado espionaje, pudiera haber un ejercicio ilícito del servicio público previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, o uso ilícito también de atribuciones y facultades en el mismo artículo 217, o incluso pudiera haber un delito de peculado, porque se pudiera estar utilizando recursos públicos para fines diferentes a los cuales se había adquirido esos programas para intervención telefónica. En nuestra opinión, del Comité de Participación Ciudadana, lo que pensábamos era que era indispensable que las distintas autoridades que tienen este tipo de programa pudieran darnos información sobre quiénes lo tienen, cuánto se ha gastado, cuál es el marco jurídico, es lo que solicitamos, para que entonces podamos tener nosotros mayor información sobre el caso. Este fue la solicitud de exhorto que el Comité de Participación Ciudadana, en atención a un caso que nos pareció particularmente relevante en materia de violación de derechos fundamentales, en los que estaban eventualmente incorporados actos de corrupción. Entonces, por lo subrayado del tema, por la relevancia, es que solicitamos este exhorto. Estamos ahora en las respuestas de los miembros de este Comité Coordinador a esa solicitud del Comité de Participación Ciudadana, y si están de acuerdo, pues se somete a su consideración y sus propuestas y observaciones. Por favor, consejero Pérez Daza. Gracias, presidenta. Con su venia. Efectivamente, tuvimos conocimiento por esta denuncia pública relacionada con posibles actos constitutivos del delito. En nuestra opinión, efectivamente, el artículo 177 del Código Penal Federal sí prevé el delito que corresponde a cualquier acto de intervención de comunicación privada sin la autorización de un juez. La primera observación que tenemos es que precisamente este artículo 23
de la Ley General del Sistema Anticorrupción que cita la presidenta, establece dos condiciones para que el comité coordinador pueda hacer esta clase de exhortos. El primer requisito que establece es precisamente que se trate de algún hecho o delito en materia de corrupción. Como ustedes saben, en el Código Penal Federal hay un capítulo específico para los delitos de corrupción y no se encuentra este que acabo de citar, que es el 177, que es el que directamente se relaciona con la denuncia pública, que entendemos que la autoridad competente ya está investigando ese delito, que es la Procuraduría General de la República. También es importante, pensamos, analizar no solamente esta hipótesis que establece la facultad del comité coordinador de hacer el exhorto. Si ustedes le dan lectura completa a todas las facultades que tiene este comité coordinador y las analizamos sistemáticamente, prácticamente nuestra función principal no es la operación práctica, la operación en el caso de los casos concretos. Pareciera ser que la autoridad competente, en este caso la Procuraduría General de la República o el futuro fiscal anticorrupción, serán quienes tienen la facultad de poder hacer la investigación, de poner los elementos de prueba correspondientes y ya estando un caso concreto materialmente con evidencias o instrumentado por la autoridad competente, entonces sí pienso que tendríamos ya el segundo elemento que establece la norma, que es el caso concreto para poder hacer una recomendación, un exhorto de solicitar información, pero dice una parte importante la norma, para aclaración pública, para la aclaración de algo que ya esté materialmente desahogado, materialmente acreditado, y entonces en esos términos pienso que es cómo procedería un exhorto de esta naturaleza. Por eso, en conclusión, consideramos que en los términos planteados no procede hacer el exhorto con fundamento en este artículo 23. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, magistrado. Muchas gracias, doctora. Sin lugar a dudas es, en verdad, de reconocerse el esfuerzo que el Comité Ciudadano hace por poner este asunto como una preocupación. Es reprobable desde cualquier punto de vista las intervenciones telefónicas sin la debida orden judicial, no únicamente por parte del Estado, sino por parte de cualquier persona que irrumpa ese derecho que todos tenemos de nuestras conversaciones privadas. En ese sentido, que quede claro que nuestra posición no es contraria a la preocupación del Comité de Participación Ciudadana, como tampoco es contraria a la preocupación que todos tenemos por este tipo de ilícitos, pero que, como bien lo dijo el señor consejero Pérez de Asa, a nuestro juicio no se cumple el presupuesto básico normativo para poder emitir un exhorto de esta naturaleza, y menos aún en el sentido solicitado al titular del Poder Ejecutivo. En todo caso, las autoridades competentes podrán, a través de los mecanismos legales, como ya se dijo, hacer las investigaciones correspondientes para ver si efectivamente el ilícito de intervención telefónica o de intervención de comunicaciones se da. Usted al inicio dijo, si esto es así, y yo agregara, solo si esto es así, pero el que así sea no está ni remotamente probado ante nadie, ni mucho menos ante autoridad competente. Por eso nos sumamos a la postura aquí fijada por mi antecesor en el uso de la palabra,
en el sentido de que no ha lugar al exhorto solicitado. Es cuanto, doctora. Muchas gracias, magistrado presidente. ¿Alguna otra consideración? Por favor, señor auditor. Gracias, presidenta. Nada más para adherirme a lo mismo que se acaba de expresar. Estamos en el mismo sentido de lo que se fundamenta por qué no es procedente el exhorto. Y únicamente agregaría que en caso de que la Cámara de Diputados, como se ha mencionado por ahí, nos haga la solicitud de hacer una revisión sobre estas adquisiciones, procederemos a su análisis y en su caso llevaremos a cabo la revisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, es decir, entendemos, y yo me sumo desde luego a las consideraciones técnicas que se han hecho valer por el consejero jurídico, por el magistrado presidente, porque en realidad lo que importa aquí es destacar la figura del exhorto como figura. La figura está prevista legalmente, es una figura que existe y que seguramente tendrá curso y cauce cuando sea afincada y normativamente sea procedente en los términos sugeridos o planteados. De ninguna manera, como ya lo dijo muy bien, sobre todo Carlos Chaurán, desestimamos en ningún sentido el significado de la percepción que el Consejo de Participación Ciudadana tuvo para emitir estas líneas, pero estas líneas en forma de exhorto. Esa es la naturaleza técnica que se le da, y en ese sentido, en mi caso, consultando con mi pleno, y vaya que hay que decirlo, participando con ellos, las decisiones que traigo siempre calibradas con mi pleno, porque naturalmente, aunque yo, por la previsión legal, quien ocupe la presidencia del INAI, en este caso, se siente en esta silla y es consecuente en un camino de procedencia, en este caso, como en todos los anteriores, consultando con ellos, viendo las posiciones y jurídicamente hablando, tomamos la decisión de, en este caso, no acompañar el planteamiento que nos hace. Muchas gracias. Si están de acuerdo, tomaríamos la votación, por favor. Por supuesto, presidenta. Se somete a su consideración el desahogo de la solicitud del Comité de Participación Ciudadana para que el Comité Coordinador emita un exhorto por la denuncia de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, por lo que solicito amablemente su voto. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. En contra. Magistrado Carlos Chavarán. En contra. Maestra Arely Gómez González. En contra. Doctor Alfonso Pérez Daza. En los mismos términos. Contador Público Certificado Juan Manuel Portal. Comisionado. A favor. Entonces, me permito comentarles que hay 5 votos en contra y 1 a favor de la propuesta del exhorto. Presidenta. Muchísimas gracias. Si están de acuerdo, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es un acuerdo sobre declaraciones patrimoniales. La idea de este acuerdo es que, como ustedes saben, para las declaraciones patrimoniales y de intereses, que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Comité de Participación Ciudadana deberá proponer unos formatos para la publicación de dichas declaraciones patrimoniales, que ahora se extienden a todos los servidores públicos, y de las declaraciones de intereses. Lo que estamos proponiendo aquí es que, si bien la Ley General de Responsabilidades entra en vigor el próximo 19 de julio de este año, porque se cumple la vacatio legis de un año, entonces lo que estamos planteando aquí es que solo cuando estén ya aprobadas esos formatos para la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, entonces podrán los distintos servidores públicos que tienen que hacer dichas declaraciones ceñirse a lo que actualmente señala la Ley General de Responsabilidades. Mientras tanto, seguirá aplicándose pues la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, que es la actualmente vigente, pero para no dejar ningún tipo de incertidumbre sobre cuándo entra en vigor ya la ley que obliga a la publicidad en un formato que obviamente proteja los datos personales de los servidores públicos, pero para proteger su vida y su integridad,
pero sí tiene que publicarse de acuerdo a lo que señala la Ley General de Responsabilidades. Entonces, mientras no estén los formatos aprobados por este comité coordinador, no estará exigiéndose, digamos, la publicidad en los términos que señala la ley. Solamente yo quisiera aprovechar la oportunidad para reflejar otra posición de mi pleno en el tema paralelo, que no es exacto al exhorto y que sí lo reitero, lo dejo muy en claro. Por la naturaleza de la competencia de esta institución que me honro en presidir, hemos manifestado, y quedó ya claro desde la semana pasada, de manera abierta, que el INAI tomará una serie de medidas receptivas y de oficio para proteger los derechos a la privacidad de quienes se sientan o se hayan sentido ofendidos, lastimados o intimidados, y que haya elementos, indicios, materiales para poder con ello hacer las investigaciones a la luz del alcance de las competencias de esta institución, que es la máxima autoridad administrativa en la protección de datos personales, respecto del ámbito del Estado, en el Estado mexicano, respecto de la Federación, respecto de las instituciones públicas y respecto de los particulares que tratan datos personales. Solo dejarlo como postilla al margen para la versión estenográfica y para que obre en beneficio de la percepción que se tiene frente a cámaras también, que es llegar a la población. Gracias, perdón. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre esta propuesta respecto de las declaraciones patrimoniales y de intereses? Es para dar certeza, por favor. Gracias. Estoy de acuerdo con lo manifestado por la doctora Jacqueline Pechard Mariscal en relación a que hasta que no estén los formatos debidamente autorizados y publicados, no existirá la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial. Ahora bien, hay otro tema que también quisiera poner sobre la mesa, que quizás es un tema que debe tratarse ya en el ámbito legislativo, que es la ley no es clara en cuanto a qué nivel de servidores públicos deben presentar sus declaraciones patrimoniales. No profundizo en el tema, ya que será un tema que seguiremos trabajando, si ustedes están de acuerdo, como un grupo de trabajo, para ver qué viabilidad tendría eficiente y eficaz el que todos los servidores públicos presenten esta declaración patrimonial. Hay servidores públicos que quizás no sería necesario el que lo hagan, sería más complicado, en fin, y en ocasiones pues también haciendo una revisión de su entorno social es más que suficiente para saber si están haciendo actos de corrupción. O me pongo, por ejemplo, los que se van un año en el buque Cuauhtémoc y que están navegando, que ahorita tuvimos este lamentable caso, pero ¿cómo van a hacer ellos sus declaraciones? O militares que están en los lugares más escondidos del país, ¿cómo van a poder, donde no hay internet, donde no hay nada? Entonces sería un gasto innecesario estar trayendo a esas personas a que pudieran tener una computadora asesorándolos. En fin, creo que de la noche a la mañana estaríamos ampliando más de 3 veces el número de servidores públicos a presentar la declaración patrimonial, de 1.6 millones a 6 millones. La Secretaría de la Función Pública está lista para el reto, que ese claro, pero es un reto que sí, vamos a estar recibiendo la información, pero ya para el poder mapear lo que viene en esa información, esto quitaría eficiencia a lo que realmente sería importante, el cúmulo de declaraciones contra un número más seleccionado. Entonces creo que es importante lo que se está haciendo ahorita, y lo otro lo dejo como a consideración. Es cuanto.
Muchas gracias. Creo que es muy importante la ley de responsabilidades de los servidores públicos señalaba hasta hoy que solo los servidores públicos de cierto nivel y superiores, es decir, de jefe de departamento para arriba. Hoy la ley dice todo servidor público. Entonces, pues sí, se amplía el número de servidores públicos que eventualmente tendrían que presentar sus declaraciones de intereses y declaración patrimonial. Entonces, creo que es relevante primero dar certeza sobre cuándo entra en vigor esta ley para la presentación y publicación de las declaraciones, mientras no haya formatos aprobados por este comité coordinador para la publicación de las declaraciones patrimoniales, no se podrá aplicar esta norma, pero sí creo que tendríamos, no está en este acuerdo, secretaria, pero sí que trabajar para ver de qué manera podemos, pues cuando menos hacer pues eso, como usted dice, un mapeo en donde no haya que invertir recursos en darle un seguimiento a alguien que realmente es difícil pensar que pueda haber acumulación de riqueza indebida por el tipo de funciones y el tipo de sueldo que reciben. Pero en todo caso eso es lo que la ley señala y pues eventualmente tendríamos que trabajar en una propuesta para que se modificara la ley, ¿no? O cuando menos se permitiera hacer algún tipo de tipología y distinguir entre distintos tipos de declaración. Pues nos quedamos con esta y pasaríamos al siguiente. Pasamos a la votación. Sí, me permite someter a su consideración la propuesta de acuerdo de declaración patrimonial. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor con la propuesta. Magistrado Carlos Chabrana Arzate. A favor del acuerdo. Maestra Eli Gómez González. A favor. Doctor Alfonso Pérez Daza. Con la propuesta. Control Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. Igualmente a favor. Doctora Jacqueline Pechard. A favor. Hay unanimidad, Presidenta. Este sería el último punto, bueno, es el último punto del orden del día. Tenemos asuntos generales porque esta es una sesión ordinaria. Les pediría a mis compañeros del comité coordinador si tienen algo que proponer. Ay, perdón, yo sí quisiera hacer una propuesta, pues que fue surgiendo, perdón. Una de las preocupaciones que tenemos en el Comité de Participación Ciudadana es que cuando vamos dando conferencias y nos vamos reuniendo con personas de distintos sectores de la población, vemos con preocupación que no hay claridad sobre lo que es el sistema. Se piensa que es algo muy abigarrado, que nadie puede digerir, y yo creo que con una campaña de comunicación o algún tipo de estrategia de comunicación podríamos sí incorporar a la comprensión de la población. Y pues yo creo que lo tenemos que hacer no el Comité de Participación Ciudadana, sino este comité coordinador, solicitándole a ustedes que pudiéramos elaborar, ¿no?, ustedes con sus enlaces en comunicación o los que son los directores de comunicación, lo que ustedes tengan, que podamos juntarlos para poder hacer algún tipo de estrategia de comunicación para que la población se apropie de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, facilitarles la comprensión y también pues lo que son las distintas atribuciones de todos nosotros, ¿no? Esa sería mi propuesta, habría que trabajarla, pero sí tendría que ser a partir de los enlaces de comunicación de cada uno de ustedes. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, no sé si se toma la... Pues sí, sí, por supuesto, sería, claro. El acuerdo sería elaborar a través de los enlaces de comunicación una estrategia del Sistema Nacional Anticorrupción, sería de comunicación, sí, y divulgación. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor de la Magistrado Carlos Chabrana Arzate. A favor de la propuesta. Maestra Eli Gómez González. A favor de la propuesta. Doctor Alfonso Pérez Daza. En los mismos términos. Control Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. También a favor. Presidenta. A favor, y sí quiero reiterar pues mi agradecimiento a su buena disponibilidad para armar este grupo para una estrategia de comunicación. Ok, pues si no hay nada más que quieran agregar de temas generales,
Entonces, tomando en consideración que ya fue el último punto del orden del día y siendo las 12:23 de acuerdo a mi reloj, declararíamos cerrada esta segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Les aprecio mucho de verdad su tiempo, su dedicación y bueno, pues ya tenemos compromisos que cumplir para los próximos meses. Muchísimas gracias por estar aquí. Le quiero agradecer a Luis Manuel Pérez de Hacha, colega mío del Comité de Participación Ciudadana, que viene en representación del resto de mis colegas del comité. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Y gracias a todos ustedes, de verdad.